Hola, hoy veremos las tres ecuaciones fundamentales de la hidráulica que nos permitirán estudiar a mayor profundidad cómo puedo transportar el flujo a superficie libre de un punto a otro punto. Como vimos la clase pasada, tenemos dos condiciones o dos clasificaciones del flujo en función del tiempo, flujo permanente y flujo no permanente. Hoy nos vamos a centrar en estudiar la ecuación de continuidad o conservación de la masa, ecuación de cantidad de movimiento y la ecuación de conservación de la energía en flujo permanente. En una actividad más adelante estudiaremos las mismas ecuaciones, pero en la condición de flujo no permanente. Nuestra primera ecuación es conocida como ecuación de conservación de la masa o ecuación de continuidad. Es utilizada en general en la hidráulica y planteándola de forma muy general, lo que nos dice es que el flujo másico de entrada menos el flujo másico de salida en un volumen de control representa la acumulación que ocurre allí mismo. Es decir, si tengo, por ejemplo, una piscina y en la piscina yo estoy agregando 100 litros de fluido o de agua y estoy sacando 20 litros de agua, estoy acumulando 8 litros de agua por segundo o por unidad de tiempo dentro de la piscina. Llevándolo a nuestros canales y en la condición de flujo permanente, decimos que no existe acumulación. En el flujo permanente ocurre que el flujo de entrada y el flujo de salida es el mismo, es decir, dentro de mi volumen de control no estoy acumulando o el volumen o la masa de fluido allí no está cambiando. Entonces, ¿cómo queda nuestra ecuación? Caudal de entrada es igual a caudal de salida. Ahora, esta última condición la puedo plantear para los canales abiertos o conductos que transportan flujo a superficie libre, ya que siempre voy a transportar líquidos y los líquidos los podemos considerar como incompresibles. Cuando no considero un fluido como incompresible, no puedo hablar de caudal de entrada y caudal de salida, sino tengo que hablar de forma más genérica como flujo másico de entrada y flujo másico de salida. Ahora, teniendo en cuenta que estamos en flujo permanente y flujo incompresible, considerando esas dos hipótesis, puedo afirmar que el caudal que entra en una sección transversal será igual al caudal que pasa por otra sección transversal a lo largo de mi canal. También lo puedo expresar de otra forma, y es en función de la velocidad media del flujo, ya que el caudal o el flujo volumétrico lo puedo calcular como el producto de la velocidad media en la sección transversal multiplicada por el área hidráulica de esta sección. Así que podría expresarlo como lo ven en pantalla, como velocidad media por área en un punto será igual a la velocidad media multiplicada por el área en otro punto. Ahora tenemos nuestra segunda ecuación fundamental, que es conservación de la energía. La conservación de la energía podemos entenderla un poco mejor pensando en la segunda ley de la termodinámica, que casi todos no la sabemos. La energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Esta ecuación planteada desde el punto de vista de la termodinámica es una ecuación que está escrita en términos de potencia. Sin embargo, en hidráulica comúnmente escribimos la ecuación de conservación de la energía en términos de altura o carga de energía. Entonces podemos tomar nuestra ecuación que está en términos de potencia, dividirla en el flujo másico y la gravedad y obtenemos nuestra ecuación de energía en términos de carga o de altura de fluido. Comúnmente calculamos o estimamos la energía total en términos de altura o carga en cualquier punto dentro de un fluido como la altura de energía potencial, la altura de energía cinética y la altura de energía de presión, o llamada también altura o carga de flujo. Ahora, cuando planteamos la ecuación de energía entre dos puntos, como ven en la pantalla, pues yo puedo decir que la suma de esos tres tipos de energía en un punto van a ser igual a los mismos tres tipos de energía en el otro punto, más un valor adicional asociado a las pérdidas de energía a lo largo de un canal. Resumiendo, cuando queremos aplicar nuestra ecuación de conservación de la energía a lo largo de un canal o de un conducto que transporta un fluido a superficie libre, primero definimos un nivel de referencia, como vemos en pantalla. A partir de ese nivel de referencia o plano de referencia, podemos determinar, medir o cuantificar cada uno de los tipos de energía que tenemos en la sección transversal. La energía potencial comúnmente la cuantificamos con la letra Z o la identificamos con la letra Z. La energía de presión o de flujo la identificamos con la letra Y. Esto realmente depende de en qué punto yo estoy tomando o estoy planteando la ecuación de energía, si en la superficie libre o en el fondo del canal. Pero sin importar dónde la plantee, la ecuación queda igual. Y finalmente, la altura de energía cinética la representamos como alfa b cuadrado sobre 2g.
Ese alfa corresponde al coeficiente de corrección de energía o coeficiente de Coriolis. Este coeficiente me permite utilizar la velocidad media en vez de utilizar el perfil de velocidades que vimos en la sesión pasada. Ese perfil de velocidades me plantearía que la velocidad es una función del espacio, mientras que estamos utilizando la hipótesis de la unidimensionalidad de la velocidad. Es decir, estoy utilizando una sola velocidad constante para toda la sección transversal. Eso lo puedo hacer cuando utilizo el coeficiente alfa. Ahora, este alfa lo puedo determinar en función del perfil de velocidades y de las características geométricas de la sección transversal. Finalmente, pues yo puedo igualar la energía total en un punto a la energía total en otro punto, más la altura asociada a las pérdidas por fricción a lo largo del canal. Ahora, esta energía intrínseca del fluido en cada sección transversal puede expresarse mejor cuando se mide o se tiene como referencia el fondo del canal. A esto le llamamos energía específica. La energía específica pues es la misma energía total que acabamos de ver, pero medida desde el fondo del canal. Es decir, ya no vamos a tener el término del Z. Entonces vamos a expresar la energía específica como Y más alfa B cuadrado sobre 2G. Es decir, la profundidad del flujo más la carga de energía cinética que lleva a la sección transversal. Esto nos permite plantear un gráfico como el que vemos en pantalla. En este gráfico yo puedo ver o visualizar cómo cambia la energía específica en función de la profundidad de flujo en una sección transversal en particular. A partir de esta gráfica uno puede realizar varias deducciones o puede hacer varios análisis que nos permiten entender mucho mejor el flujo en canales o en conductos que transportan líquidos a superficie libre. Entonces, de nuestra curva de energía específica para un caudal en particular, podemos identificar varias características. En las abscisas tenemos la energía específica que se compone de la profundidad del flujo y de la altura de energía cinética. Y en las ordenadas, pues tenemos la profundidad del flujo para una sección transversal en particular. Esta curva pues nos permite identificar varias cosas. La distancia desde el eje vertical hasta mi curva de energía específica se compone pues, de los dos valores que acabo de mencionar. El primer valor basta de la línea que está a 45 grados que divide el esquema un poco. Esa línea pues corresponde a la profundidad de flujo. Además yo puedo decir que entre más pequeño sea el valor de la profundidad de flujo, la energía específica va incrementando. Así que con valores muy pequeños de la profundidad del flujo, pues tendré valores de energía específica muy altos, ya que esta curva tiende a infinito. Ahora tengo un punto que corresponde a la profundidad de flujo crítico o la condición crítica de flujo que vimos en nuestra clase pasada. Cuando tengo la profundidad crítica en la sección transversal o la condición del flujo crítico, vamos a encontrar que la energía específica corresponde a la energía específica mínima. Además, yo puedo pensar que para una energía específica, el caudal que puedo transportar es el caudal máximo. Finalmente, cuando trazamos una línea vertical sobre nuestra función o nuestra curva de energía específica, encontramos que esta línea vertical cruza dos puntos de la curva. Estos dos puntos corresponden a dos profundidades de flujo diferentes en la sección transversal. Estas profundidades las llamamos profundidades alternas. Son dos profundidades donde una está en condición supercrítica y la otra, la superior, está en condición subcrítica. Estas dos profundidades de flujo, que tienen diferente condición de flujo, tienen igualmente la misma energía específica. Finalmente, nuestra tercera ecuación fundamental es conocida como la conservación del momentum o la conservación de la cantidad de movimiento. Esta ecuación puede entenderse o verse como la aplicación de la segunda ley de Newton en un flujo asociado a un volumen de control además. Es decir, la segunda ley de Newton dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. En el caso de la ecuación de conservación del momentum, lo que planteamos es una sumatoria de fuerzas que actúan sobre el volumen de control y eso es igual al flujo de la cantidad de movimiento. Esta sumatoria de fuerzas corresponden a dos tipos de fuerzas, fuerzas de cuerpo y fuerzas de superficie. En canales o conductos que transportan fluidos a superficie libre, tenemos como fuerzas de cuerpo las fuerzas debidas a la gravedad, es decir, el peso o la componente del peso del fluido. Y como fuerzas de superficie tenemos dos opciones, las fuerzas generadas por la presión, comúnmente tomadas como la fuerza hidrostática,
y las fuerzas debidas a los esfuerzos cortantes, denominadas fuerzas de fricción. Esto lo igualamos al flujo de cantidad de movimiento, y el flujo de cantidad de movimiento lo calculamos como un coeficiente beta multiplicado por el flujo másico o el producto de la densidad y el caudal, y esto multiplicado por la velocidad media del flujo en la sección. Aquí también aparece un coeficiente, al igual que en la ecuación anterior de conservación de la energía. Aquí el coeficiente es el coeficiente beta o coeficiente de corrección de la cantidad de movimiento. Este coeficiente beta tiene la misma función que el coeficiente alfa, permitirnos utilizar la velocidad media del flujo en vez de utilizar el perfil de velocidades en la sección en la cual estoy evaluando el flujo de cantidad de movimiento. Entonces, cuando analizamos el flujo de cantidad de movimiento a la entrada y a la salida o su diferencia, estamos evaluando o representando si hay o no aceleración de ese flujo en mi volumen de control. Una de las aplicaciones que tiene la ecuación de conservación del momentum es cuando la aplicamos en un tramo corto del canal. Cuando hacemos esto es posible despreciar la fricción. Además, si tomamos como referencia un plano horizontal o utilizamos un plano horizontal, en nuestra ecuación quedan únicamente los términos relacionados con las fuerzas asociadas a la presión y el flujo de cantidad de movimiento. Cuando dejamos todos los términos de la sección 1 a un lado de la ecuación y los de la sección 2 al otro lado de la ecuación, obtenemos lo que llamamos la fuerza específica. La fuerza específica corresponde a la suma de las fuerzas debidas a la presión, comúnmente tomadas como las fuerzas hidrostáticas, más el flujo de cantidad de movimiento. La suma de esos dos términos son llamados o los llamamos fuerza específica. Cuando analizamos la fuerza específica en una sección transversal, podemos hacer una curva similar a la de energía específica, como la que ven en pantalla. Esa curva de energía específica para una sección transversal y un caudal en particular, pues me permiten también obtener o deducir varias características del flujo. Entonces la fuerza específica nos queda en términos de la profundidad del flujo, del área de la sección transversal, del caudal o también de la velocidad media del flujo y su área, y de la aceleración gravitacional. Ahora revisemos un poco la gráfica y qué características podemos obtener de ella. Entonces aquí la distancia desde el eje vertical hasta la curva corresponde a la suma de la fuerza hidrostática o las fuerzas de presión más el flujo de cantidad de movimiento. Aquí también encontramos la condición del flujo crítico o profundidad crítica. Cuando tenemos flujo crítico o profundidad crítica en la sección transversal, vamos a encontrar que la fuerza específica corresponde a la fuerza específica mínima para esa sección transversal y ese caudal en particular. Igualmente, cuando trazamos una línea vertical sobre nuestra curva de fuerza específica, encontramos dos profundidades asociadas a una misma fuerza específica. A estas dos profundidades las llamamos profundidades alternas. Cuando tenemos estas profundidades alternas en un canal, comúnmente está asociado a un resalto hidráulico. ¿Qué es un resalto hidráulico? Un resalto hidráulico es un fenómeno donde ocurre un cambio de las condiciones de flujo. Paso de un flujo supercrítico, un flujo rápido, a un flujo subcrítico, un flujo un poco más lento. Aquí en el flujo supercrítico vamos a tener una de las profundidades alternas y en el flujo subcrítico tendremos la otra profundidad alterna. Entre esas dos secciones tendremos o se presentará el fenómeno del resalto hidráulico. Así que la utilidad de la fuerza específica es bastante amplia, en especial para evaluar o analizar este fenómeno del resalto hidráulico. En resumen, estas tres ecuaciones fundamentales nos permiten entender mucho mejor, describir, calcular, caracterizar e incluso diseñar nuestros flujos y canales a superficie libre. En nuestra próxima sección vamos a entrar a estudiar el flujo uniforme y variado para la condición de flujo permanente. Y en una clase posterior entraremos a ver las mismas ecuaciones fundamentales, pero en la condición de flujo no permanente.